barato y también tiene mucho menos repercusiones en el negocio que un mantenimiento cuando ya tenemos que corregir o tenemos que disminuir los impactos negativos que está teniendo esta falla en el negocio. Por dar un ejemplo, un paro en la manufactura que no es planeado, según la agencia Rewu, basado en un reporte de febrero del 2016, dice que aproximadamente $2,600 por hora te cuesta un paro no planeado. Tenemos que el paro promedio en una industria manufacturera es de 4 horas. Y si se tienen 2 paros por año, pues estamos hablando de más de $2 millones por cada paro en la manufactura. Si esto lo extrapolamos a la industria automotriz, todavía es peor, porque estamos hablando de que cada minuto de paro en la industria automotriz varía de $22,000 a $55,000. Si hacemos una comparativa parecida con 4 horas de paro y 2 paros promedios por año, pues estamos hablando de que se pierden más de $13 millones únicamente porque existen fallas y se para la producción en las máquinas, ¿no? Entonces, esto con respecto a muchísimas más razones, y esta una de las razones para tomar en cuenta, pues existe la búsqueda y existe el interés por parte del sector industrial para poder aplicar mecanismos que le puedan beneficiar. ¿Para qué? Para que no existan ese tipo de fallas, por un lado, para poder detectar anomalías y también para monitorear las condiciones de sus dispositivos, ¿no? Y es aquí donde traigo a colación una frase muy famosa que muchos de ustedes ya se la deben de saber hasta de memoria y la hemos escuchado mucho. Se mencionó en El Economista en el 2017, es que pues, el recurso más valioso que tenemos en estos momentos pues, son los datos, ¿no? Y a través de los datos podemos inferir y podemos hacer una repercusión positiva en el ámbito industrial, que son las aplicaciones que justamente vamos a tratar el día de hoy. ¿Por qué los datos son necesarios? Primero, porque para poder aplicar un algoritmo inteligente o de aprendizaje automático, o más conocido como Machine Learning, pues necesitamos datos, ¿no? Entonces, uno de los primeros pasos que buscamos a la hora de aplicar un proyecto de inteligencia artificial es de que se tengan datos. Es por eso que la primera fase, si es que no existe ya o está incompleta y se necesita acondicionar o complementar, es precisamente esta parte de mantenimiento y de supervisión y monitoreo de las condiciones de los dispositivos. A través de los mismos sensores de control de una máquina, como también de otros sensores que tú puedes adaptar para el monitoreo de las condiciones, como lo son sensores de vibración, sensores de corriente, emisores acústicos, termografía, ultrasonido. Entonces, con este conjunto de sensores, tú puedes crear una base de datos histórica de la planta y poder hacer la consulta de esos datos en cierto intervalo de tiempo para poder tener ese monitoreo, ¿no? Entonces, el primer paso, que es la obtención de los datos, tenemos los datos y a partir de que ya tenemos los datos, ya podemos pensar en aplicaciones de inteligencia artificial, como por ejemplo detección de anomalías o detección de fallas. Pero antes de eso, vuelvo a repetir, es importante tener los datos y no únicamente los datos, pero ese punto lo vamos a aclarar un poquito más adelante, ¿no? Algo muy importante es viendo a México como ejemplo, pero también mencionando que México es el ejemplo como toda Latinoamérica, es que debido a la madurez digital que existe en las empresas, llamado esto de que muchos de los equipos es viejo, el Internet de las cosas es la tecnología que más está teniendo impacto. La segunda es el Big Data y le sigue la inteligencia artificial. Y estas tecnologías están teniendo tanto impacto, sobre todo por lo mismo de la democratización de la tecnología, donde ya podemos encontrar soluciones de manera open source y poder a partir de ahí construir ya otras soluciones personalizadas al caso de uso que estemos trabajando, ¿no? Entonces podemos tener nosotros recolección de datos tanto de una empresa, una fábrica, una ciudad, una casa, y todo eso a través de la tecnología del Internet de las cosas. Una vez que extraemos los datos del mundo físico al mundo real, sigue el proceso de almacenar esos datos, procesar esos datos y explotar esos datos a través del Big Data, ya sea
en un servidor local on-premise o en la nube. Y posteriormente, ya que tenemos los datos y tenemos esa capacidad para procesarlos y explotarlos, sigue la aplicación de analíticos avanzados y algoritmos de inteligencia artificial, ¿no? Con respecto a esto, pues hablando de analíticos avanzados, podemos tener por una parte analíticos descriptivos, analíticos predictivos o analíticos prescriptivos. Cuando hablamos de descriptivos, como la mayoría de ustedes ya sabrán, gracias a los cursos de Data Hack, pues tenemos esos algoritmos que nos brindan información sobre un conjunto de datos, hablando de medidas de posición central como lo son la media, la mediana, la moda y sus variantes, medidas de posición no central como lo son los cuartiles y los percentiles. También podemos tener medidas de distribución como lo son el rango intercuartil, el rango, la varianza de ese conjunto de datos, ¿no? Después tenemos la analítica predictiva, que desde mi punto de vista es lo primero que se viene a la mente a la mayoría de los que piensan en implementar algoritmos de inteligencia artificial, donde estamos hablando de que a través de un conjunto de datos, si yo conozco mi variable objetivo, yo quiero poder predecir cuál va a ser el comportamiento de esa variable objetivo a través de mis datos actuales. O también, si no conozco la variable objetivo, pero tengo un conjunto de datos, yo quiero encontrar patrones que relacionan a estos datos, ¿no? Y es aquí donde encontramos algoritmos ya bien conocidos por todos ustedes, como lo son los algoritmos supervisados, los algoritmos no supervisados y los algoritmos de aprendizaje reforzado. Finalmente tenemos dentro de esta cadena de analítica la analítica prescriptiva, que es las dos anteriores, tanto la descriptiva y la predictiva, ahora unando que nosotros queremos tener opciones de qué hacer una vez que conocemos nuestra variable objetivo para favorecer el proceso de toma de decisiones, ¿no? Entonces, esta es cómo nosotros podemos llevar a cabo en diferentes escalas y niveles la analítica dentro de una empresa y poder tener un poquito más de impacto dependiendo de qué es lo que estamos buscando y dependiendo del caso de uso y del negocio que nosotros estemos atacando, ¿no? Pues bueno, ya les platiqué un poquito de la introducción. Vamos hablando de proyectos de inteligencia artificial en la industria, específicamente de los diferentes proyectos que en una parte me han tocado a mí trabajar y otros que también se me hacen muy interesantes que les quería compartir. Primero, dentro de la empresa en la que laboro, hay una metodología específica para poder atacar proyectos de inteligencia artificial, donde desde mi punto de vista uno de los principales puntos es el discovery, hacer la identificación del verdadero o de las necesidades del negocio para partir de ahí y poder nosotros construir una solución que realmente atañe y que ayude a beneficiar a esta industria. Tenemos después el proceso de digitalización y conectividad, si es que la industria carece de esta parte, la explotación y monitoreo de los datos, la predicción y prevención y finalmente la prescripción y optimización de los objetivos de los modelos. Dentro de las diferentes soluciones que tenemos dentro de Gesta Labs, por ejemplo, tenemos soluciones para el manejo de inventario, soluciones para manufactura, manejo de calidad, de distribución y seguridad y facilidades de seguridad, ¿no? Hablando un poquito de la inspección en tiempo real de partes que tienen algún defecto, ¿no? Enfocados en tres ejes principales: la visión computacional, el aprendizaje máquina y también el Internet de las cosas, ¿no? Donde tratamos en una primera instancia descubrir, después construir y finalmente implementar. El objetivo de la empresa es hacer soluciones a la medida. ¿Por qué? Porque sabemos que cada uno de los procesos industriales son particulares y por lo tanto tratamos de crear soluciones personalizadas, pero partiendo de soluciones genéricas que nosotros ya contamos. Y pues bueno, pasándonos un poquito a las soluciones que me gustaría platicar con ustedes el día de hoy, es soluciones de visión computacional
específicamente hablando de soluciones de gestión de inventarios, por una parte, y por otra parte, soluciones de inspección de calidad. Este proyecto de aquí es un proyecto que estuvimos trabajando en la empresa, que es un proyecto para la gestión inteligente de inventarios. Esta es una empresa que lo que pasa con esta empresa es que, como pasa en la mayoría de las empresas grandes, tienes diferentes áreas y tienes un control, una gestión de distribución de tus productos de retail. Tienes una distribución interna y lo que pasa es que muchas veces las áreas no se comunican y por lo tanto la información de los inventarios no está en tiempo real para los operarios. ¿De qué operarios estoy hablando? De aquellos que se encargan de hacer las compras y hacer el surtimiento de los inventarios. Entonces, lo que hicimos fue desarrollar un proyecto de visión artificial donde tenemos una cámara. La cámara está viendo los inventarios, la entrenamos para poder nosotros identificar las áreas que tenemos con o sin material, en este caso sacos de cemento, y cada vez que esta solución detecta que no existe material, manda una alerta. ¿Para qué? Para que se pueda comprar nuevamente el material. Gracias a esta solución, la empresa ganó un premio de innovación regional. Y les vuelvo a poner la primera parte, que creo que es la importante puntualizar. Tenemos cómo, a través de visión computacional, detectar en qué áreas tenemos material. ¿Para qué? Para poder nosotros facilitar el proceso de logística de la empresa y posteriormente poder tener siempre el surtimiento del material en la bodega para cuando sea requerido para una compra, ¿no? Entonces, esto es un punto importante. Otro punto muy importante que vamos a tratar más adelante es: tú tienes un modelo de visión computacional, y no es lo mismo tener simplemente el modelo que funcione en tu computadora local que ahora hacer un despliegue en productivo. Este caso en particular, este proyecto en particular, tuvo muchísimos retos. Uno de ellos es de que no hay conectividad a Internet en ese almacén en específico. ¿Y qué es lo que pasa? Pues si no tienes conectividad a Internet, pues no puedes mandar los datos de las detecciones del inventario y por lo tanto hacer el demás proceso que está dentro del pipeline del algoritmo de inteligencia artificial, ¿no? ¿Qué es lo que se hace? Uno se apoya de los compañeros del equipo de Internet de las Cosas. ¿Para qué? Para crear soluciones que mitiguen el no encontrar o no tener las condiciones ideales, como en este caso, mandar los datos de una cámara a través de un protocolo de Internet de las Cosas que se llama Sigfox, con bajo flujo de datos, únicamente mandar los datos importantes que se procesaron en el sitio. ¿Para qué? Para que después haga el despliegue en otro punto donde sí hay conexión en Internet y posteriormente hacer el envío de los datos a la plataforma en la nube, ¿no? Entonces, este es un caso donde tenemos un proyecto que tiene varios obstáculos o restricciones tecnológicas que uno, como científico de datos o ingeniero de inteligencia artificial, tiene que estar en contacto con otras áreas y sobre todo buscar la forma en la que uno puede poder eh, alivianar las deficiencias que se tienen y sobre todo brindar una mejor solución para los clientes. Este segundo caso que me gustaría platicar con ustedes sobre los diferentes proyectos que tenemos es un proyecto en el que actualmente estamos trabajando, que es de inspección en la línea de producción directamente para poder detectar defectos en las piezas de los motores de los vehículos. ¿Qué es lo que tenemos? Tenemos una cámara que toma una foto a través de una arquitectura de aprendizaje profundo o deep learning. Lo que hace es detectar dónde está la falla y clasificar esa falla. Esto lo hace con apoyo de cámaras las nuevas cámaras que tenemos hoy para hacer cómputo edge o cómputo en el borde, ya tienen integrados varios dispositivos que permiten hacer el procesamiento de las imágenes en sitio y ya después mandar la información a una computadora central, que en este caso es nuestro Gateway IoT,
que el gateway IoT ya se encarga de hacer la interacción con la línea de producción. ¿Para qué? Para poder separar esta pieza si es que tiene defecto e informar a través de una torreta de luces a los operarios de qué tipo de pieza es, si hay una falla o no hay una falla. Y finalmente, pues tener todas estas conexiones con el PLC que está automatizando y controlando la línea para que pueda hacer esta separación automática, ¿no? Y aquí tenemos la conjunción de otras tecnologías, tenemos la detección de las imágenes que tienen defectos, las mandamos a la nube y después a través de una plataforma de, de discriminación de defectos, ya tenemos un operario que puede ver cuáles son las diferentes fallas que se presentaron en este producto, en esta pieza, y analizar si es que realmente fue una falla. Si realmente fue una falla, continuamos con el modelo que tenemos y sin embargo, si pasa que no es una falla, pues guardamos esas imágenes para que posteriormente, después de ciertas fallas a un número de fallas acumulados a nivel de imágenes puestas por el operario, pues ya tengamos un reentrenamiento del modelo para tener una mejora continua de la predicción que está teniendo este modelo. ¿Y por qué es importante la detección de fallas en una industria automotriz? ¿Por qué? Porque en este caso estamos hablando de un proveedor a una armadora de vehículos, y si un proveedor manda cierta cantidad de piezas que tienen defecto, pues se le atribuyen multas muy grandes en el orden de los miles de dólares por parte de la armadora. ¿Para qué? Para que pues mejore sus procesos de producción y eso no vuelva a pasar. ¿Por qué? Por lo mismo que habíamos mencionado anteriormente, los, los paros en producción y sobre todo por la falta de material o inclusive hablando de la seguridad que necesitan tener los vehículos para poder entrar al mercado, pues tiene que ir ligada con un alto proceso de calidad que tienen los diferentes proveedores a las armadoras de vehículos, ¿no? Entonces, este es un proyecto que también está teniendo mucho impacto, estamos en proceso y si se logra realizar, pues sería uno de los primeros pioneros proyectos en México con respecto a este grado de inspección de calidad dentro de la industria, ¿no? Y pues estoy muy feliz de trabajar con respecto a este proyecto. Finalmente, la tercera parte de la plática que quiero tener aquí con ustedes es cómo realizar un proyecto de inteligencia artificial o de machine learning en específico, ¿no? Para esto, les quisiera platicar mi experiencia. Yo al principio, cuando salí de esta parte de tener cursos, sobre todo también porque estoy muy inmerso en la parte académica, pues yo pensaba que pues me mandan los datos de la forma que yo quiero. Yo empiezo a hacer mi modelo, soy muy bueno haciendo modelos. Inclusive ya hoy en día es bien fácil porque nomás es una librería, pum, 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 cambia ciertas cosas y ya tienes un modelo y tienes un modelo que tiene ciertas métricas de evaluación, por ejemplo, la accuracy, la exactitud del modelo, y si la exactitud del modelo tiene más de 90%, ya lo hiciste, es el mejor modelo que tienes, ¿no? Entonces, conforme ha estado trabajando en la industria, me he dado cuenta que pues esto no es cierto, ¿no? Hablando de un proyecto de inteligencia artificial y sobre todo el rol que tiene que tener un ingeniero de inteligencia artificial, pues no es únicamente a hacer un modelo, ¿no? Conlleva muchísimas más responsabilidades. Primero tenemos la parte de la exploración y el procesamiento de los datos. Uno tiene que ver cómo obtener esos datos que uno quiere. Posteriormente, tiene que ver cómo va a ser la limpieza de esos datos. ¿Por qué? Porque muchas veces por eh, reglas de negocio hay mucha imputación de ciertos valores en el dataset. Y por otra parte, también tenemos que pues los datos en crudo son una cosa, pero nosotros tenemos que explorarlos, analizarlos, ver la diversidad de los datos y en cierto punto, hablando de la exploración de los datos, uno tiene que garantizar dos cosas cuando está hablando de los datos para empezar a ver si va a ser un proyecto de inteligencia artificial. La primera parte es la representatividad de los datos, que esos datos realmente representen cuáles son las diferentes clases que tú quieres plasmar en un clasificador, por ejemplo.
Y por otro lado tenemos la varianza de los datos. Esos datos tienen que ser diversos, tienen que ser diferentes, representando el dataset. Por ejemplo, si tú tienes 3,000 fotos de una misma imagen del mismo plano, pues aunque tengas 3,000 fotos, eso significa pues que realmente tienes una sola foto, nada más que repetida 3,000 veces, ¿no? Entonces, para eso uno tiene que hacer un análisis estadístico. Por ejemplo, se puede hacer una prueba de ajuste de bondad, donde lo que uno está buscando es que realmente se cumpla el principio de representatividad de tus datos. Posteriormente tenemos la preparación, la transformación y hacer lo que llamamos nosotros en ciencia de datos la ingeniería de variables. Tiene ciertos indicadores, tiene cierto conjunto de datos, pero quieres extraer otros conjunto de datos con respecto a, algo que se considera importante en el proyecto y para el caso de uso. Y después, cuando ya tienes todo esto, pues ya puedes empezar a buscar la selección de la arquitectura, puedes hacer un entrenamiento y puedes empezar con el modelo, ¿no? Pero todavía esto no acaba aquí. Ya que tienes tu modelo, tienes que pensar cómo vas a hacer el despliegue en productivo, buscando las tecnologías adecuadas. Si lo quieres hacer a través de un contenedor, si vas a tener, por ejemplo, a través de TensorFlow 2.0, el versionamiento y hacer el serving de tus modelos. Y sobre todo porque una vez que tienes tu modelo en productivo, tienes que hacer un monitoreo de ese modelo y hacer una actualización de ser necesaria de ese modelo conforme vayas teniendo más datos para poder analizar los resultados de ese modelo, ¿no? Entonces no es solamente modelar, sino que incluye muchísimo más puntos el ciclo de realización de un proyecto de inteligencia artificial. Y también es cierto que cuando ya estás involucrando a otras áreas como la parte de hardware, pues también tenemos esta parte donde tienes que hacer la selección del hardware, tienes que hacer una definición del problema a resolver y tienes que estar involucrado con otras áreas para participar activamente en este proceso para hacer el despliegue de tu modelo en productivo, ¿no? Ya para finalizar, me gustaría compartir algunos consejos con ustedes. Primeramente, como siempre le digo a mis alumnos, si alguno de mis alumnos está aquí en esta plática, es importante conocer los fundamentos. Y hablando de ciencia de datos, pues tenemos que saber probabilidad y estadística sí o sí, no nomás es correr un modelo, tenemos que saber cuáles son las bases del mismo y sobre todo conociendo las bases nosotros vamos a tener la posibilidad de poder hacer diferentes adecuaciones, podemos saber por qué el modelo está funcionando mal y podemos realizar y garantizar que ese modelo va a ser capaz, por ejemplo, de generalizar al final, ¿no? Todo esto entendido desde la parte de que conocemos las bases. También hay que saber lidiar con computadoras, queries de datos, interactuar con la línea de comandos y saber programar, ¿no? Otra parte, pues, como se dice, es algo que a mí me ha tocado aprender, porque no es mi área el desarrollo de software. Ingeniero en electrónica que se cambia al lado oscuro de la fuerza, que quiere empezar a programar y tiene que aprender tecnologías para hacer integración continua, tiene que aprender a hacer desarrollo, por ejemplo, en lenguajes de programación como Python, que se puede integrar muy fácil con el backend. Y una cosa es programar y que funcione, y otra cosa es saber programar con las buenas prácticas del software, ¿no? Y también hacer diseño de experimentos, ¿no? Desde la parte estadística y también desde la parte de cómo yo voy a hacer el dimensionamiento y la configuración de mi experimento. Otra parte muy importante es que los datos son importantes y, por ejemplo, hablando de exactitud, se dice que si yo tengo el porcentaje de datos almacenado es 35%, pues yo voy a tener un mayor grado de incertidumbre. Y cuando hablo de este 35% me estoy hablando con la representatividad que refiere al caso de uso que estoy haciendo, ¿no? Y es de alta dificultad para el desarrollo del modelo de inteligencia artificial. Si tengo el 50% de mis datos, tengo un medio grado de incertidumbre y tengo media dificultad de desarrollo de un modelo de inteligencia artificial. Y si yo tengo el 95% de mis datos, pues tengo baja incertidumbre y baja dificultad del desarrollo del modelo de inteligencia artificial. Por otra parte, hay que definir indicadores. ¿Qué es lo bueno para mi negocio? No nomás es la exactitud,
Un modelo puede tener 90% de exactitud y no ser el mejor modelo para tu negocio porque realmente no está atacando lo que el usuario final necesita. Entonces es importante definir métricas de evaluación de tu modelo, como también el grado de adopción que están teniendo los que lo van a operar. Y finalmente hay que entender a tus clientes y a usuarios finales, ¿no? Se recomienda siempre hacer un taller de discovery con alguna metodología de innovación, ya sea design thinking, los 24 pasos que proporciona el MIT, por ejemplo, y hacer una solución centrada en las necesidades del usuario final, ¿no? Al final de cuentas, quien va a usar lo que ustedes van a hacer es su cliente o los usuarios finales de su cliente, y es importante garantizar tener una muy buena comunicación y tener buenas metodologías para poder seguir con un proyecto de inteligencia artificial. Pues bueno, muchachos, eso sería todo. Muchísimas gracias por escucharme, por invitarme, y pues quedo atento a la sesión de preguntas. Hola Juan Rodolfo, ¿qué tal? Yo soy Jesús, soy del equipo de AtaHack. Hola, mucho Eh, gusto, Jesús. Antes de que nada, agradecerte por aceptar la invitación. De hecho, toda la información que nos has dado es bastante importante. Estoy ahí escuchando todo lo que mencionabas. Es algo, creo que para muchos es nuevo en ese sentido. Eh, no sé, me gustaría que, a ver, si alguno de los integrantes de esta sesión tiene alguna pregunta, yo le podría ayudar a hacérsela en este momento. Ok, acá justo hay una pregunta para Juan. ¿Qué consideraciones especiales se deberían tener de duración en tiempos de un proyecto? Uf, creo que esa es una de las preguntas más difíciles que me ha tocado, porque conforme vas haciendo experiencia, vas poco a poco aprendiendo esta parte de la dimensión del proyecto, ¿no? Creo que una de las consideraciones especiales que tú podrías tener es realmente cuantificar qué es lo que depende de ti y qué es lo que depende de los demás, sobre todo porque esto uh, aumenta el grado de incertidumbre de que si realmente se van a poder cumplir con los tiempos planteados para un proyecto. Y cuando hablo de que algo que te considera a ti, también tiene que ver mucho también lo que consideres de que tu equipo es capaz y no es capaz, ¿no? Eh, Claro. Creo que lo más importante es escuchar a tu equipo. Eso también podría decirlo, escuchar a tu equipo. Al fin y al cabo, quienes van a desarrollar el proyecto es tu equipo. Y muchas veces hay esa necesidad de los que están encargados de la parte de lo comercial, de exigir a veces ciertos tiempos de entrega. Y pues muchas veces, pues sí urgen entregar las cosas, pero uno tiene que cuantificar cuáles son las capacidades que puede tener tu equipo, ¿no? Entonces creo que la comunicación constante y que cada uno de los que vayan a participar defina en conjunto los tiempos que le van a, que va a durar en hacer el proyecto es importante. También es importante, que se hace mucho, es considerar el peor escenario. Es decir, cuando tú haces un proyecto, te vas al peor escenario con el que puedas tú trabajar, y a partir de ahí, pues si sale antes, pues es mucho mejor, ¿no? Entonces, eso es muy importante a la hora de cuantificar los tiempos, ¿no? Siempre planear lo peor y después, a partir de ahí, pues ya le vas ganando al tiempo. Y por último, solamente les podría decir, nunca comprometer los tiempos del proyecto simplemente por esas ganas de venderlo lo más rápido posible, ¿no? Entiendo que está ese trade-off entre lo comercial y lo que es el equipo, pero también es bien importante cuando uno trabaja con los clientes, es de que si uno no se compromete de más, pues uno tampoco va a quedar mal con los clientes, y también la reputación tuya, de tu equipo, como también de la empresa queda intacta, ¿no? Entonces, ser lo más transparente que tú puedas con los clientes. Por ejemplo, para no extender más con esta pregunta, ahorita estamos teniendo un proyecto donde nos están exigiendo entregarlo lo más pronto posible por tiempos de COVID, por ejemplo. Y lo que estamos haciendo es, ¿sabes qué? Si lo quieres lo más pronto posible, un proyecto normalmente yo lo tendría que hacer en este tiempo, vamos haciendo algo, vamos planteando que se va a entregar con ese un mes y medio de premura que tú quieres, pero
voy a entregarte lo más que pueda y después, con respecto a lo que yo te pude dar, vamos mejorando poco a poco ese entregable final, ¿no? Entonces yo creo que eso es lo que a mí me ha servido mucho para cuantificar tiempos. Buenazo, buenazo. Sí, de hecho comparto contigo, es bastante complejo, ¿no? Y he visto proyectos que a veces le estimaban en 3, 4 meses y terminaban en 8, 10 meses más, ¿no? Porque todavía había cosas que mejorar y hay cosas por hacer. Y así es, ¿no? La vida real. Aquí Omar tiene otra consulta que menciona cómo podría incorporar las herramientas matemáticas como la transformada de Fourier en la detección de anomalías. ¿Ha utilizado o conoce algún ejemplo en el que se use el análisis del espectro en frecuencia para la detección de anomalías? Sí, 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 claro. De hecho, yo trabajé en un proyecto con respecto a eso, Omar. Qué bueno que lo mencionas. Por ejemplo, hablamos cuando trabajamos de proyectos de inteligencia artificial, la transformación de los datos, ¿no? Y uno busca hacer esta parte de ingeniería de variables. Y una herramienta que uno puede utilizar para hacer ingeniería de variables es precisamente la transformada de Fourier. Podemos descomponer una señal en sus frecuencias, inclusive podemos separar la señal con respecto a las frecuencias representativas de esta señal y eso introducirlo como entrada a una arquitectura de red neuronal, ¿no? Por ejemplo, para detección de anomalías, algo que se suele hacer es hacer la transformada de Fourier a la señal. Después, cuando ya tienes la transformada de Fourier, eso lo metes en una arquitectura que se llama autoencoder y lo que va a hacer el autoencoder es aprender a construir de un espacio latente o, digamos, disminuir la dimensionalidad de los datos y después reconstruirlos y únicamente va a poder reconstruir aquellos datos que ya vio o la transformada de Fourier de esos datos, ¿no? Entonces, esa es una técnica que se utiliza para hacer transformación de variables y tener un input a las entradas. Bravazo. Continuando con las preguntas, Daniel, Portugal, nos dice, ¿cómo enfrentan el delay de los datos? ¿Sí? Sorry, se me perdió. Sí, delay de los datos cuando los datos de IoT llegan en tiempos diferidos por una ausencia o intermitencia de Internet. Esto se puede enfrentar de diferentes formas. Muchas veces lo que uno hace es, por ejemplo, procesar batch de datos, tal cual como viene ese batch de datos es como se procesa. Y por ejemplo, si tú estás teniendo problemas con la parte del delay, lo que tú podrías hacer es almacenar tu batch de datos, mandar ese batch de datos a donde vayas a mostrar o procesar esos datos, por ejemplo. Y si es que no se manda, pues ponerlo en cola hasta que se mande, ¿no? Y ya una vez que se llega a todo el batch, pues procesas todo el batch completo y ya le muestras al usuario utilizando los timestamps, que son la medición única de cuándo se generó esa medición, para que esté acoplado al intervalo del tiempo en el cual fue tomada esa muestra y se pueda proyectar adecuadamente en la parte del dashboard para el monitoreo, ¿no? Esa sería una estrategia. Otra estrategia que uno utiliza cuando no te llegan, digamos, todos tus datos es pues imputar los datos que te hacen falta, ¿no? Esto a través de filtros. Por ejemplo, cuando estamos hablando de señales específicos, el filtro de Kalman es un gran apoyo. ¿Por qué? Porque tú puedes inferir los datos con respecto al modelo matemático de los datos que se venían anteriormente, ¿no? Entonces yo creo que esas son las dos opciones que yo he utilizado. Puede haber más, no lo dudo, pero esas dos son las que me han funcionado en el caso de que yo tenía ausencia de datos. Y el tercer punto es, pues, si no tienes los datos completos, pues simplemente no los consideres y dices pues, que no puedes hacer nada con ese intervalo de tiempo que no te llegó ese batch de datos. Buenazo, buenazo. Eh, bueno, para aprovechar un poquito más tu tiempo, acá hay como que dos preguntas más que mencionan, en la aplicación de proyectos de inteligencia artificial, ¿qué pruebas estadísticas son las más convenientes realizar?
aparte de verificar la normalidad de los datos? Mm, Pruebas estadísticas para... ¿Me podrías repetir otra vez la pregunta? Sí, ¿qué pruebas estadísticas son más convenientes realizar aparte de verificar la normalidad de los datos? Una pregunta, fue, bueno, de hecho se puede hacer todo, pero ¿fue a un caso de uso en particular o fue en general a cualquier proyecto de inteligencia, de Machine Learning? Ah, bueno, lo menciona como que en general, ¿no? Ok, Proyectos de... entonces, algo que nosotros hacemos para cuando hacemos, digamos, inventario de candidatos, por una parte, hacemos análisis de correlación entre las diferentes variables del sistema, esto para saber cuáles variables dependen más de otra y en qué proporción. Eso es por una parte. Otra parte que se utiliza es el análisis ANOVA, que es un análisis de que tienes la media y la varianza de dos diferentes muestras y quieres revisar si estadísticamente esas dos muestras son diferentes. Entonces se hace el análisis ANOVA. Y de hecho puedes hacer simplemente, ¿cómo se dice?, varias pruebas estadísticas también que están muy bien documentadas en la literatura, como si tienes dos distribuciones, haces la prueba de Chi. Y de hecho hay muchas formas que tú puedes realizar para verificar la varianza de los datos, como lo mencioné en la presentación. Por ejemplo, lo utilizamos mucho con imágenes para determinar representatividad y varianza de imágenes. Utilizamos la prueba que se llama prueba de ajuste de bondad. Entonces es otra prueba estadística que aplicamos en el análisis de imágenes. Genial, buenazo. Bueno, aprovechando, hay una consulta en Facebook que nos dice Jesús Loyo, nos dice, con respecto a la parte de producción, ¿qué nivel de confianza del 0 al 100 se tendría cuando el software lanza una alerta de una pieza que no cumple con los estándares de calidad? Creo que esa pregunta es dependiendo del modelo, también quién lo hizo, pero en general tú tienes un modelo, ¿no? Y tú tienes cierto entrenamiento, tú haces un cierto entrenamiento de ese modelo con respecto a un set que representa en la complejidad al proyecto que estás realizando y al caso de uso. Y entonces, dependiendo de los parámetros que ya he mencionado previamente, es cuál va a ser el accuracy que va a tener ese modelo, ¿no? Ahora, todos los modelos tienen ciertas complicaciones que hay que agregar al accuracy que ya te da el sistema, ¿no? ¿Qué tipo de limitaciones o qué tipo de complicaciones? Pues primero un cambio en el ambiente en el que se está desarrollando, como también que existan nuevas piezas para el cual que no fue entrenado y esas piezas, pues el modelo no las conoce, ¿no? Entonces, si quitamos todas estas limitaciones y hablamos de que un modelo funciona con las piezas o para el caso de uso para el cual fue entrenado, pues dependiendo de cuáles fueron las métricas de evaluación de ese modelo, ¿no? Por ejemplo, hay modelos que tienen el 70, entre el 70 y el 85% de accuracy, que es lo que uno busca cuando implementa proyectos de computer vision a nivel industrial, que eso supera primero a la aleatoriedad y en segunda a lo que un inspector, por ejemplo, normalmente se equivoca, ¿no? Que esté en el rango del 60-65%, ¿no? Entonces, los proyectos de inspección en los que se trabajan y en el que estoy trabajando, que todavía no está terminado, el target es arriba del 85% de exactitud con respecto a la detección de piezas y después, evidentemente, pasa a una segunda inspección, pero ya únicamente las piezas y sobre todo para validar el modelo, ¿no? Buenazo. Entiendo. Eh, Keep, Kev Cooper nos hace una pregunta y menciona ¿qué soluciones de Machine Learning, aparte del Computer Vision, consideras que podrían apoyar una detección inteligente de productos no conformes? Generados en línea de producción de películas, láminas de plástico para empaquetes flexibles. Es decir, aparte
de usar Computer Vision para encontrar anomalías dentro de la línea de producción de películas, láminas de plástico? ¿Qué otras soluciones o qué otros métodos podríamos usar? Es que realmente todo se basa en que tienes un sensor. Ese sensor va a obtener datos y dependiendo del grado de detalle y cuál es el defecto que tú estés buscando, va a ser el sensor más adecuado para poder realizar la tarea. Las cámaras se utilizan mucho en la parte de inspección de defectos porque estamos hablando de defectos superficiales y, y donde existen relieves y contrastes. La cámara es un sensor de alto detalle y por lo tanto es un sensor que apoya justo a este punto. Si por ejemplo a ti lo que te gustaría es analizar, eh, no sé, qué tan buena está una pieza y tú sabes qué tan buena está una pieza está relacionado con la temperatura que tiene en ese momento, porque fue a la temperatura donde se hizo algún proceso de esa pieza, pues utilizas un sensor de temperatura, ¿no? Y el sensor de temperatura, con los datos que te da el sensor de temperatura, puedes realizar, ¿no? Inclusive si no es un sensor, puedes utilizar una cámara térmica, un sensor térmico para validar esto. Por otra parte, si tú estás buscando ya, digamos, eh, otro tipo de características que te digan que esa pieza es mala, como la reflectividad o inclusive cómo el sonido rebota de esta pieza, pues vas a utilizar sensores adecuados con respecto a este punto. En el caso de películas, si mal no recuerdo qué fue lo que mencionaste, y no tengo experiencia con películas, pero creo que sensores infrarrojos podría ser una opción, ¿no? Otra cosa que es importante y quiero puntualizar con esto que acaban de mencionar es que la mayoría de veces cuando tú te enfrentas a un problema, no tienes la solución inmediata de cómo resolverlo, ¿no? Hay un proceso de investigación de cuáles son las diferentes implementaciones que hay, sobre todo qué tipo de defecto y tú cómo te imaginarías qué propiedad, no sé, física, química, te podría ayudar para poder identificar lo que tú estás buscando, ¿no? Por ejemplo, ahorita estoy ayudando a un amigo en una fábrica de tortilla, tiene su fábrica perdón, de tostada. La tostada es una de las cosas más ricas de México, cuando vengan para acá lo pueden ver. Y lo que queremos saber con esa fábrica de tostadas es cuándo tenemos la masa para esas tostadas en las mejores condiciones, ¿no? Si te pones a buscar realmente cómo haces que una tostada esté en buenas condiciones, pues realmente te vas con la persona experimentada en hacerlo, ¿no? En este caso, pues la señora que se inspecciona las tostadas. Le preguntas a la persona que inspecciona las tostadas, oye, ¿usted cómo se da cuenta que la masa de las tostadas está en la mejor condición? Ah, pues yo le meto el dedo aquí y me doy cuenta que tiene cierta plasticidad y está aguadita y eso ya es. O lo veo y veo ciertas manchas, ¿no? Entonces ya con esto identificas, yo tengo que medir plasticidad y a lo mejor también tengo que medir color, ¿no? Entonces, con respecto a esto, busca sensores que te puedan ayudar y si no existe el sensor, pues te las ingenias para poder hacer un sensor que te mida esas características, ¿no? En este caso, la plasticidad, no hay sensores de plasticidad. Tienes que ver cómo le haces y nosotros lo que estamos haciendo es poniendo un motorcito y midiendo la corriente que le cuesta a ese motor dar vueltas y de esa manera podemos encontrar anomalías, ¿no? Por dar algún ejemplo de cómo lo estamos abordando. Claro, claro, entiendo, entiendo. Está muy bueno. Otra pregunta, bueno, ya no sé si para terminar, mi pregunta sería, si alguien quiere empezar más o menos por el camino de formarse en modelos analíticos, pero también en la línea de la parte logística, ¿qué recomendarías? O sea, ¿por dónde empezaría una persona? Logística. Primero, no me afecta que me pregunten, soy maestro y me gustan mucho las preguntas, así que las preguntas que sean así, estoy con toda la disposición de contestarlas. Y hablando de iniciarse en la parte de logística, creo que esa es la misma pregunta que me hago porque hay muchos proyectos de logística donde uno tiene que saber de logística. Lo que hacemos es buscar consultores de logística, pero mi pregunta es, mi respuesta sería, creo que por lo que involucra el tema de logística, que creo que es un tema altamente especializado y que involucra muchísimas ramas, yo optaría por tener una licenciatura en, por ejemplo, en ingeniería industrial o transporte y logística, que también ya hay licenciaturas, y a la par complementarlo
con cursos de aprendizaje en línea, por ejemplo, diplomados, donde puedas generar esta parte de data science, ¿no? Por otro lado, también considero y he visto que hay cursos en internet de universidades, generalmente del extranjero, donde hay micromasters o también nanodegrees que están orientadas a la parte de logística, ¿no? A lo mejor si eso te gusta y es algo que te gustaría explorar, pues yo creo que sería un área que tú sin problemas podrías ver primero si es lo que te atañe y ya después tomar decisiones, ¿no? Eso sería mi recomendación. Y pues entrar a un curso en Data Hack creo que podría apoyar demasiado para su formación. Gracias. Eh, bueno, la última pregunta que tenemos por parte de Luis Sauceda es, ¿qué habilidades técnicas consideras necesarias para iniciar el aprendizaje en la materia de ciencias computacionales como el Machine Learning? Desde mi punto de vista, el Machine Learning no es más que los fundamentos aplicados en los datos a través de técnicas de ciertos algoritmos. Y la primera opción que yo vería, y que fue lo que a mí me ayudó mucho, Luis, fue explorar un MOOC, donde me introduja muy generalmente, que eso también es una desventaja, puedes tener una introducción y sentar las bases, pero a partir de ahí tú tienes que hacer tu chamba, como también saber un poquito de las bases técnicas para después aprovechar de mejor medida este tipo de cursos, ¿no? Entonces, entrar a alguno de los cursos gratuitos, tanto de Machine Learning como de ciencia de datos que ofrecen varias plataformas o inclusive ya tomar un curso con un mentor, aquí, por ejemplo, dentro de la plataforma de DataHack, y tener esa primera aproximación a la materia, ¿no? Si ya te gusta mucho y quieres seguir aplicando, creo que hay dos vertientes, una vertiente que es la parte industrial o es otra vertiente la parte académica, ¿no? Podrías estudiar una maestría si es que ya tienes una licenciatura orientado a ciencia de datos, donde muchas universidades ya las ofertan, o también seguir con la parte industrial y ser más un implementador que conoce las bases de la tecnología orientada a la resolución de problemas, ¿no? Que también es un enfoque muy válido, que a mí también me gusta muchísimo y es parte de lo que estoy aprendiendo, ¿no? También hay un libro que en lo personal me gusta mucho, que es el de Machine Learning de Murphy, que tiene un enfoque de Machine Learning desde la parte de fundamentos, habla de mucha teoría, pero también tiene ejemplos prácticos que tú puedes estar aplicando y entonces de esa manera te puedes introducir a través de este libro a la parte de Machine Learning, solamente recordando que son matemáticas, hablando específico de álgebra lineal, probabilidad y estadística aplicado a un conjunto de datos, ¿no? Claro, de acuerdo. Ok, ¿alguien tiene alguna consulta adicional para poder hacerla? Genial. Hola, Omar. Sí, bueno, antes que nada, agradecer a todos los asistentes. Todos están dentro de la comunidad de DataHack, ¿no? Agradezco mucho también la participación de más de las 40 personas que estuvieron aquí conectadas, ¿no? Y las otras más de 20 o 30 que están en las otras redes, Facebook y YouTube. Gracias, Juan, por estar a este evento, para aceptar a venir aquí y darnos una charla, ¿sí? Y pues nada, invitar al resto de personas a que conozcan más de nosotros. Les paso el link, puso en el chat de datahack.ai. Sigan nuestras redes, estamos teniendo bastante cosas nuevas y de hecho se vienen muchas más cosas nuevas este mes. Estoy seguro que estamos renovándonos completamente, vamos a sacar buenos cursos y pues nada, les invito a seguirnos, los invito a ver todo lo que estamos haciendo en conjunto. Y Juan,
Te agradezco nuevamente por aceptar la invitación y gracias por contarnos todo lo que sabes. No sé si tienes algo más que quieres agregar. No, un gusto estar en este tipo de plataformas donde uno puede ayudar y compartir la experiencia. También si en algún momento gustan una charla más técnica y compartir más de lo que sé, pues estoy con todas las puertas abiertas para apoyar a la comunidad. Y pues en serio me da muchísimo gusto que existen ese tipo de iniciativas donde brindan muchas herramientas a los jóvenes para seguir su formación, ¿no? Entonces yo creo que es realmente una aportación muy valiosa. Excelente, muchas gracias, Juan. Agradezco totalmente por la ponencia que hiciste. Y nada, comentarle al resto de personas que están viéndonos que Atajac tiene un cupón de $40 de descuento sobre los cursos que tenemos hoy en día, los programas, y pues nada, el que quiera lo puede aprovechar. Y gracias, Juan, nuevamente. Estamos en contacto. Estoy segurísimo que vamos a volver a vernos. Probablemente tengamos otra charla juntos. Y nada, eso es todo. Muchas gracias. Perfecto, muchísimas gracias a todos y que todos tengan una bonita tarde, noche. Hasta luego. Gracias a todos. Hasta luego. Hasta luego. Gracias.